Y eso es una de las cosas. Acostúmbrate siempre a crecer. Acostúmbrate, no tengas miedo que el tiempo pase, porque siempre en el Señor el tiempo es mejor, siempre. ¿Ok? Dice el libro de Eclesiastés que nunca diremos que el tiempo pasado es mejor, sino que ahora, ¿verdad? Y a veces decimos, cuando era joven, cuando tenía 19 años o 20 años y hacía lo que quería. Pero no es así, siempre el tiempo con el Señor es el mejor. A veces las personas se quejan porque pasa el tiempo, ¿verdad? Ya pasa el tiempo y ya me estoy haciendo viejo y ya van a empezar los achaques, los dolores. Y yo mismo con mis palabras estoy llamando eso a mi cuerpo. Pero cuando estamos en el Señor, dice la Biblia, bendigan y no maldigan. Bendigan y no maldigan. Bendice. A veces todos esos dolores que puedan venir a nuestro cuerpo es porque nosotros ya lo pensamos y decimos, no, es que yo como me estoy haciendo viejo. Y empiezo a crear ese pensamiento y como que yo mismo atraigo, ¿verdad? Atraigo por ese pensamiento, por esas palabras. Pero el Señor dice, va a decir algo, llama a las cosas que no son como si ya existiesen. A lo mejor si estamos con alguna dolencia o con alguna enfermedad, pues vamos a llamar a la salud. Señor, yo soy sano por la llaga de Jesús. Tú has dicho que vas a traer sanidad y medicina. Amén. Entonces el día de hoy vamos a compartir una palabra, Lucas capítulo 6. Vamos a abrir ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 6. Vamos a... Lucas capítulo 6, vamos a leer en el verso 46, dice la Biblia. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta tarde que tú, Señor, nos permites estar aquí, Espíritu Santo. Solicitamos de tu ayuda y de tu asistencia, Señor. Padre, dice tu palabra que donde están dos o tres, ahí estás tú. Y aquí estamos, Señor, el día de hoy, la tarde de hoy, reunidos en tu precioso nombre, Señor. Por favor, Espíritu Santo, obra tú, Señor, en esta tarde. Quebranta toda obra del diablo, Señor. Y querido Padre, declaramos el reino de los cielos sobre este lugar y el favor de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ok, me va a llamar mucho la atención estas palabras del Señor. Verso 46, una de las cosas que Él va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Y ¿cuántas personas creen en Dios? ¿O cuántos creíamos antes en Dios y no hacíamos lo que el Señor nos decía? Incluso hasta el día de hoy a veces puede ser que nos cueste, ¿verdad? Hacer lo que Él nos dice. O cuando meditamos en su palabra y hay alguna cosa que nos llama la atención o alguna frase que dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? ¿Será que el Señor tiene razón? Pues sí, Él tiene razón. Él no ha mentido. Él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse, dice la Biblia. Por eso es que una de las cosas que el Señor va a decir es que cuando pasemos a la eternidad, allí muchos se acercarán y van a decirle, Señor, Señor, yo creía en ti. Incluso alguna vez profeticé, alguna vez oré. ¿Y qué dice el Señor? A ver, conversen conmigo.
A ver, ¿qué dijo Minelli el Señor? Señor, Señor, serás Dice, Señor, Señor. No, le dice, nunca os conocí hacedores de maldad. eso. Señor. Y dice que se acercarán donde Él y Él les va a decir, ustedes decían que creían en Dios, pero no vivían una vida conforme a mi palabra, a mi voluntad. Dice, alejados de mí, hacedores de injusticia, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no hay justo ni a uno, sino que Él ganó justicia por nosotros. Nadie de aquí, vamos a decirlo así, se merece el cielo por sus obras, sino porque alguien ganó esa justicia por nosotros, que fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, dice, el Señor nos justifica por la fe, porque yo he creído en Jesucristo. Y como he creído en Jesucristo, dice el Señor, como has creído en mí, yo te regalo la salvación. No morirás eternamente. Irás al cielo, irás a mi presencia, no por tus obras, sino porque creíste en ese regalo que yo di a la humanidad, por ese sacrificio, como dice San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, y todos los de aquí hemos creído en Jesucristo. Entonces, yo ya no soy salvo porque yo me he portado bien, sino porque yo he dicho, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Ahora, una de las cosas que la Biblia dice es que las aflicciones que nosotros vamos pasando en esta tierra no puede compararse a la gloria que ha de manifestarse. Y en este proceso, cuando tú recibes a Jesús, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de poder en poder. Entonces, cuando yo recibo a Jesucristo, en ese proceso, vamos a decirlo así, dice la Biblia, que las aflicciones del tiempo presente, o sea, va a haber aflicciones. Hay un proceso hasta encontrarnos con el Señor. Este año no, pero el año 2021 se fueron grandes hombres de Dios, como por ejemplo, el evangelista, uno de los evangelistas más grandes que hemos tenido, que es el evangelista Luis Palau, que estuvo aquí hace 2 años, enfermo. Él se puso enfermo de cáncer de los pulmones, tuvo cáncer de los pulmones y el año pasado se murió. El Señor se lo llevó, a él le daban 6 meses de vida, estuvo cerca de 4 años. Cerca de 4 años, él le dijeron, en 6 meses tú vas a morir. Pero él luchó, y era una aflicción que le estaba viviendo, ¿verdad? Estuvo cerca de 4 años, resistió el hombre hasta el último momento. Él siguió predicando la palabra. Le dijeron, no puedes viajar. Y dijo, no, yo me voy para España, ahí tengo que seguir compartiendo la palabra. Y estuvimos ahí en Festi Madrid. Ahí estuvimos en el Parque de Rosales, en Moncloa. ¿Alguien ha escuchado de Moncloa? Ahí hicieron una campaña. Y él estaba allí predicando. Y él mismo dijo, yo estoy enfermo. Y me prohibieron, los médicos me prohibieron viajar, pero aquí estoy. Me dijeron que si yo me montaba en un avión, probablemente a lo mejor no llegaba vivo. Pero aquí estoy, decía él, vivito y coleando. Casi 4 años aguantó este hombre. Él estaba viviendo un tiempo de aflicción. Como a lo mejor el día de hoy tú estás viviendo un tiempo de aflicción. Pero ese tiempo de aflicción dice la Biblia que será para un mayor peso de gloria. O incluso en una enfermedad, en un decreto de muerte, para un cristiano, será para un mayor peso de gloria. Yo, ¿cómo? Pero si Luis Palau murió, pero ahora está en el mejor sitio, está en la presencia de Dios, donde dice la Biblia que ahí no habrá lloro, ahí no habrá ya más sufrimiento, que ahí el Señor enjuagará toda lágrima. Porque en verdad esta vida a veces nos hace sufrir, ¿a que sí? A veces lloramos, a veces nos entristecemos, a veces este cuerpo como que le da pereza, ¿verdad? Dice, ay, otro día más. Pero en esos momentos es donde nosotros debemos de levantarnos en fe. El día de hoy ese hombre está en la presencia de Dios descansando. Es decir,
Y ese hombre dirá, es verdad, Señor, mayor peso de gloria. Hoy estoy en un lugar mejor. Luis Palau, luego partía David Chonquichó, el profeta Tibi Joshua. Entonces, algún momento todos nos vamos a ir para la presencia de Dios, independientemente que seamos más jóvenes o más ancianos o más viejos. Algún momento nos vamos a ir. Entonces dice la Biblia en este texto, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? A ver si me da tiempo a compartir todo lo que tengo aquí. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El Señor les está haciendo esta pregunta a la gente que Él enseñaba. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre o a la mujer, ¿ok? Al hombre o a la mujer que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, vamos el día de hoy a cavar. Vamos a irnos para abajo. Vamos a cavar para encontrarnos con Jesús, para empezar a edificar nuestra vida en Jesús. Y es una de las cosas importantes que cuando uno recibe al Señor y empieza en las cosas de Dios, poner un buen fundamento, una buena base, ¿verdad? Porque tú no puedes construir una casa con bases inestables. ¿Qué va a pasar? Se cae. Por eso una de las cosas que primero viene a hacer el Señor, o que Él quiere hacer, es poner o establecer un buen fundamento, unas buenas bases para empezar a edificar. Y por ejemplo, ¿qué ocurre? Tú empiezas a cavar, o cuando van a levantar un edificio, empiezan a irse para abajo, ¿verdad? Y empiezan a cavar, y de repente ya como no se les ve a los trabajadores, si tú les ves de lejos, dices, ¿dónde están? Están cavando para poner el fundamento. Y así a veces es en el Señor. Uno empieza, a uno se le ve, pero luego cuando empieza a cavar, como que no se le ve, como que empieza a ir para abajo. Por eso es que Juan el Bautista va a decir, me es necesario menguar para que mi Señor crezca. Al principio, entonces vamos a ir para abajo. A veces en el tema de diezmos, ofrendas, limosnas, a veces parece que vamos para abajo. No, es que si doy me voy para abajo, tengo menos. Parece, al principio parece. Pero luego después, con el paso del tiempo, tú te sorprendes de cómo Dios empieza a actuar. Cómo esa base que tú pusiste empieza a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos aquí, se echaron la siesta hoy, pero les faltó el cafecito. Ok, entonces la Biblia dice que el hombre que construyó, dice que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces al principio vamos para abajo y luego después empieza a crecer. El bambú, por ejemplo, hay un tipo de bambú que primeramente empieza a crecer 7 metros para abajo, para el suelo. Su raíz 7 metros. Pero luego después el bambú crece fuerte. O como les compartía ya hace semanas atrás, la palmera, ¿verdad? La palmera, hay palmeras en la Florida, que cuando viene el huracán se doblan estas palmeras, pero cuando pasa nuevamente se vuelven a poner de pie, por la raíz que tiene y por la flexibilidad que tiene. Y es una de las cosas que el Señor va a decir aquí. ¿Ok? Primeramente, cavar, poner un buen fundamento. El día de hoy todavía no nos ha pasado, pero yo sí he escuchado en
de la iglesia que venimos, de Pasión por Cristo, de otros ministerios, ¿verdad? Que llegan personas y dicen, yo soy apóstol, o yo soy profeta, ¿verdad? Deme el puesto de profeta, o deme el puesto de apóstol. No, primeramente de abajo, hay que empezar de abajo. Todavía no nos ha pasado, pero sí llegado a la iglesia Pasión por Cristo gente que quería la posición, pero no quería el proceso. Eso ocurre, queremos la posición, pero no queremos el proceso. Queremos la bendición, pero no queremos el proceso. Y la bendición sabe bien cuando tú pasas el proceso. Vuelvo a repetir, la bendición sabe bien cuando tú te dejas tratar por el Señor. Entonces va a decir aquí la Biblia, vamos a ver varios puntos que me llamaron la atención en el día de hoy, que para que empecemos a poner ese fundamento, una de las cosas que el Señor les va a decir a estas personas, o mejor dicho, a sus discípulos y a la gente que le escuchaba, versículos antes les va a dar esas claves, porque dice, todo aquel que me escucha lo que yo les acabo de decir, dice Jesús, va a edificar su vida sobre la roca. Pero el que no me oye, dice que vendrá el río y el río se le va a llevar. Y una de las primeras cosas que va a decir en el capítulo 6, va a hablar contra la religión, la religiosidad. Porque él hablaba a los religiosos de la época que se pensaba que ellos estaban bien. Los religiosos de la época, los más conocidos, fariseos, saduceos y herodianos. Habían también los esenios y había más grupos religiosos, pero la Biblia, los que más conocemos son estos tres primeros, más los fariseos y los saduceos. Una de las primeras cosas que va a decir el Señor, que le va a decir a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Y una de las características de la levadura de los fariseos era la hipocresía, que ellos se ponían una máscara. Todos en algún momento a veces nos ponemos máscaras. A veces queremos aparentar lo que no somos. A todos nos ha pasado. ¿Por qué nos gustan los niños? Porque los niños son transparentes. Ellos son iguales aquí como en casa. Por eso es que nos gustan los niños y nos llaman la atención. Pero nosotros no. A veces somos aquí de una forma y en casa somos de otra forma. Empezando por mí. Digan, el pastor, qué bendición que estar casado con un pastor. Bueno, pregúntenle a mi esposa a ver si no la hago enfadar. Como decía un humorista de mi país, decía, ¿cómo le hará reír a su mujer? Y la mujer en la casa triste. Él haciendo reír a las personas, sí, es así. Hay un pastor de Colombia, Ordóñez, se llama José Ordóñez, les recomiendo que lo escuchen. Y él era comediante. Y él hacía reír a la gente, pero en su casa estaban mal, estaban tristes, en depresión. O sea, vamos a decirlo así. Era un fariseo. Aunque la Biblia nos dice que el Señor va a decir lo siguiente: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que dicen y no hacen. Y solamente vamos a tener autoridad cuando nosotros lo que decimos hacemos. Ahí tendremos autoridad, tendremos impacto. Marcaremos el corazón de las personas. Otra de las cosas que va a decir el Señor les va a decir a los fariseos, les va a decir, tengan misericordia de la gente. ¿Somos misericordiosos con la gente o no somos misericordiosos? A veces yo creo que no. O sea, yo lo digo por mí, ¿verdad? Y en ese trato estamos con el Señor. O una de dos, o a veces no somos misericordiosos, o a veces nos pasamos de misericordiosos. Porque es así. A veces con nuestros hijos es así. Les tenemos tanta misericordia y no les estamos haciendo ningún bien. O a veces nos vamos al otro extremo, somos demasiado rígidos con ellos. Y ni un extremo ni otro extremo es bueno. Por eso debemos de pedir al Señor que nos dé equilibrio, ¿verdad? Hay un automóvil, Alfa Romeo es,
Este automóvil siempre se iba de punto y siempre había que estarlo equilibrando. Y yo creo que así somos nosotros. Siempre tenemos que ir al taller del Señor para que nos equilibre, para que podamos vivir en ese equilibrio, ¿ok? Y el Señor les va a decir a ellos: sean misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Los fariseos no eran así. El Señor va a hablar de 3 tipos de religiosos: los fariseos y los saduceos. Los saduceos limitaban el poder de Dios. Los saduceos, ellos eran muy racionalistas. Se pensaban mucho, analizaban la Biblia o leían la Biblia. Ellos leían los 5 libros de Moisés, porque a los otros libros no, por ejemplo el libro de los Salmos, ellos no creían en el libro de los Salmos, solamente la ley de Moisés. Y dice: ustedes desconocen las Escrituras y el poder de Dios, le dijo Jesús. Entonces, no limitemos a Dios. Por eso les digo, a veces uno llega a la Biblia y dice: Señor, ¿será que lo que tú dices aquí es verdad? Que pones a acumular al impío, dice. Y otra de las cosas, le dije esto a la iglesia del pastor Federico. Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice que el Señor pone a acumular al impío para dártelo a ti. Y tú no eres impío ni eres impía, tú has creído en Jesucristo. Y a veces cuando decimos esto, las personas se piensan que la decimos por ellos. No, por ustedes no, ustedes son la iglesia, ustedes son los hijos de Dios. Al revés, los de fuera, los que no creen, ellos acumularán para ti. Por eso tienes que probar lo que la Biblia dice. El sembrar, independientemente de lo que sea, tiempo, un abrazo, amabilidad. Porque no solamente se trata en el tema de finanzas. Tú siembras tiempo, pues ¿qué vas a cosechar? Tiempo también. Herodianos, o Herodes, dice el Señor, guárdese de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es las personas que les gusta escuchar la palabra de Dios y no viene un cambio. ¿Ok? Conocemos personas así, que les gusta escuchar prédica, pero no hay un cambio, no hay reacción. Está bonito el mensaje, pero sigo igual, no cambio. Por eso es que el Señor dice: guárdate de la levadura de Herodes. Que te gusta escuchar la palabra, pero sigues igual. No hay un cambio, no hay un avance, no hay madurez. Esto lo tenemos en Mateo capítulo 13, se puede también analizar cuando la Biblia dice en la parábola del sembrador, habla cuando la semilla llega y toca el corazón de alguien y no hay una tierra fértil. Dice: pronto por la persecución, dice, la semilla es, ¿cómo sería? A ver, si me puedes marcar aquí San Mateo capítulo 13. Dice que los afanes de la vida, las codicias, dice, de cosas necias, ahogan la semilla. Eso dice la Biblia. Entonces el Señor primeramente va a hablar en el capítulo 6 de Lucas, va a hablar primeramente a los religiosos, que nos guardemos de la religiosidad, de caer en religión. Y ya no estamos hablando de otras religiones, sino de nosotros mismos, que nosotros podemos caer en religión. Otra de las cosas que el Señor va a decir en este capítulo, a ver, dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, vale, ok. Otra de las cosas que va a decir en este capítulo es el poder que hay en la oración y la guianza del Espíritu Santo. Cuando hacemos decisiones, sobre todo decisiones importantes, ¿ok? ¿Cómo hacemos las decisiones? ¿Le preguntamos a Dios o no le preguntamos a Dios? La Biblia dice que para escoger a sus apóstoles estuvo toda la noche orando. Y eso no significa que ahora tú vayas y estés toda la noche orando, sino que el Señor, hay que entender también que Él estuvo 3 años y medio y Él no tenía a lo mejor el tiempo que nosotros tenemos, ¿verdad? Hace 11 años me convertí. Hace 11 años. El Señor no se convirtió, vamos a decirlo así, hace 11 años. O el ministerio del Señor no duró 11 años. El de Él duró 3 años y medio. Entonces a Él le urgía
recibir esa respuesta para rápido cumplir su ministerio. Él tenía 3 años y medio para desarrollar su ministerio. A lo mejor tú tienes 20, 30 años. ¿A qué voy con esto? En las decisiones importantes que hagamos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ¿será que tengo que hacer esta decisión? Sobre todo en decisiones importantes. Para, como dice Proverbios capítulo 16, verso 3, pon tus planes delante de Jehová para que tengan éxito. Él va a afirmar tus pensamientos. Confía en Él y Él hará. Y dice, el consejo de Jehová es el que al final va a prevalecer. Porque si Él te lleva a un lugar, Él te va a respaldar en ese lugar y te va a ayudar en ese lugar. Aunque tú hagas una decisión equivocada, ¿ok? Si tú le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? Un ejemplo. Y luego haces la decisión, imagínate, y te equivocaste. El Señor ya vio que tú le preguntaste. Tú le dijiste, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y tú hiciste la decisión y te equivocaste. La Biblia dice que eso te va a ayudar para bien. Dios lo va a reconducir para bien. Y aún incluso cuando a veces no le preguntas, igual dice que Dios lo va a dirigir para bien. Pero para que lo dirija para bien, tenemos que decir, Señor, perdón, me equivoqué. A lo mejor hice mal esta decisión. Me endeudé, me mudé, no sé, hay tantas, me casé, no sé. Entonces, una de las cosas que dice el Señor es que le preguntemos a Él. Entonces, ahí estamos cavando para poner un buen fundamento, sobre todo en decisiones que son importantes, ¿no? Por ejemplo, te levantas y dices, Señor, ¿qué me voy a poner hoy? Señor, ¿qué voy a comer? ¿Tacos o enchiladas? Sarmales hornado. ¿Qué hago de comer, Señor? Si no en esas decisiones, bueno, puede ser que el Señor también te guíe. Todas las decisiones. Pero esas decisiones, bueno, en vez de comer tacos, comiste enchiladas, me sentó mal, ¿ves? Tenía que haber comido los tacos. Te sentaron mal las baleadas. No, eso es normal, no te preocupes. Te sentó mal el fasole, no te preocupes, no te equivocaste, es así, el fasole. Madre mía. Por favor, no me distraigan, es que ustedes me distraen. En decisiones importantes, entonces vamos a decirle al Señor, y Él nos va a guiar. Para venir a este lugar hemos orado, hemos estado diciendo, Señor, ayúdanos, ¿es ese lugar? ¿No es ese lugar? Háblanos, dinos. Y vamos, si no, no vamos. ¿Ok? Entonces empezamos a establecer fundamento, no caer en religión. Lo primero, el creer en Dios no es religión. Lo segundo, decisiones importantes que vaya a hacer, vamos a consultarle todo a Dios. Yo todas las mañanas le digo, Señor, por favor, ayúdame el día de hoy, dame sabiduría, dame inteligencia para hacer todas las decisiones que tengo que hacer hoy, esta semana y este mes. Ayúdame, Señor, por favor. Porque dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, pídala y el Señor le va a dar sabiduría. Él hace sabio al sencillo. Tercero, dice el capítulo 6 de Lucas, no pongan la esperanza en las riquezas, sino dice, haceos tesoros en los cielos. Y a veces nosotros pensando en que el dinero es la solución, no es la solución el dinero. La solución está en Jesucristo, en que le confíes a Él. Y te digo una cosa, dice la Biblia, una de las cosas que va a decir, no pongas, ese es un punto importante, ¿ok? No pongas tu confianza en las riquezas. No pienses que porque tengas más dinero, eso te va a solucionar el problema que tienes. Porque el dinero hay cosas que no puede solucionar. El dinero no puede solucionar la relación con tu hijo, o la relación con tu cónyuge, o con tus padres. El dinero no puede comprar la salud de personas que están enfermas, multimillonarios, enfermos, y el dinero no les puede dar la salud que ellos desean. No pongan la confianza en el dinero. Y dice el Señor, háganse tesoros mejor en los cielos, donde la polilla y el orín y el ladrón, dice, no mina, ni hurta, ni se corrompe. Cuando tú empiezas a hacerte tesoros en los cielos, entonces cuando tú necesites siempre va a haber, porque tú vas a recurrir al banco del cielo.
Necesitas economía, como tienes ahí el banco, va a venir, porque estás haciendo tesoros allí. Entonces, tercer punto, que el dinero no sea nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que parar, o yo tenía que parar mi negocio y me iba a servir a Dios? Porque antes no trabajaba, o mejor dicho, no estaba sirviéndole como pastor, estaba sirviéndole como evangelista. Estaba en las calles evangelizando. Teníamos varios puntos de evangelismo y yo paraba mi negocio y me iba a servirle a Él. Es que he tenido un día malo. Ay Dios, tuve un día malo y hoy tuve poquitos clientes. Y apenas voy con la recaudación y ya me toca ir a servirte en el ministerio de evangelismo. ¿Qué hago, Señor? No, me voy. Me voy a servirte. ¿Qué estaba haciendo ahí? Sembrando, ¿dónde? En el cielo. Siendo fiel en lo poco que Dios me había confiado. Paraba el negocio. Y una vez, porque como estábamos asociados con mi padre, le digo, necesito que me dejes el taxi para ir a evangelizar allí. Y dice, no sé, dice, pregúntale a tu madre. Le digo, yo solamente te estoy diciendo, le dije, dice, porque me dijo así, pregúntale a tu madre a ver si puedes ir a evangelizar o no puedes ir a evangelizar. Y le dije, yo no te estoy pidiendo permiso para ir a evangelizar. Evangelizar voy a ir a evangelizar. Yo solamente te estoy pidiendo permiso para ver si puedo usar el vehículo. Si no me dices que no voy a usar el vehículo, me voy en transporte público, me voy en metro, pero yo no voy a dejar de cumplir mi ministerio. No voy a dejar de cumplir lo que Dios me ha dado. Pero entendió mal la pregunta. Que bendigo a mi padre, que él hace años atrás se bautizó, cree también en el Señor. Pero bueno, todos estamos en un proceso, ¿verdad? Unos van más rápido, otros van más despacio. Entonces, otra de las cosas es el no hacernos Dios al dinero, no poner nuestra confianza en las riquezas. Durante toda esta obra hemos tenido que parar el negocio, los negocios, tanto el negocio de repostería como el negocio del taxi. Lo hemos tenido que parar, porque si no, ¿quién se encarga de la obra de Dios? Paras todo, no pones tu confianza en la riqueza y no dices, Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Yo voy a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Claro, una de las cosas que el Señor dice es, el que no trabaja, que no coma. ¿Ok? De momento, el Señor todavía nos tiene trabajando fuera en lo secular. Pues cuando nos diga ya a tiempo completo, pues nos tocará dar ese paso de fe. Como a ustedes también, a lo mejor en algún momento, ¿no? O les bendice con más negocios, con más empresas, no sé. Créele, confiar a Dios por algo grande, créele por tu negocio. Que no tengas que estar dependiendo de personas, sino, Señor, dependo de ti, tú eres el que me bendices. Pero sé fiel en lo poco, primeramente. Porque yo creo que Dios quiere darnos negocios a los hijos de Dios. Pero como no estamos preparados, pues de momento a someternos a un jefe. ¿A que sí? Yo creo que Panal de Miel va a ser una iglesia bendecida y que Dios va aquí a levantar empresarios, va a levantar negocios para que apoyen la obra, para que apoyen a los pobres, a los misioneros y para que sean un canal de bendición. Entonces, tercer punto, no poner nuestra esperanza en las riquezas. Y ya que hablo de las riquezas, la Biblia dice, dad y se os dará. También va a mencionar en este capítulo. Y se les va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando. El ser generosos, porque Dios es generoso. Dios es generoso, imagínense, nos dio lo más valioso que fue su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesús, Él nos dio a Jesucristo. Y dice, si te dio a Jesús, no te va a dar el resto de las cosas. Te lo va a dar. Pero una de las cosas que va a decir en Lucas es, den y se les va a dar. Lo que tú des, eso vas a recibir. Sean generosos, dice la Biblia.
¿Ok? Ese es el tercer punto. Cuarto punto, amor hacia los enemigos. No te vengues tú. Me sorprendía la palabra de esta mañana de nuestro evangelista. Y yo decía, justamente eso estaba leyendo hoy. Bendigan a sus enemigos. ¿Alguien te ha hecho mal? Pues a todos nos han hecho mal alguna vez. Dice, bendice a tu enemigo. No te vengues tú mismo, deja que Dios se venga por ti. Dice el Señor, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. El día de hoy vemos todo lo que está pasando, ¿verdad? En el mundo, justamente esta mañana les compartía. ¿Por qué esta guerra? Esta guerra, todo lo que está pasando ahora mismo allí en Ucrania. Pero me gustó el día de ayer un medio. Yo no estoy ni a ver, yo estoy a favor de mis hermanos, yo estoy en contra de la injusticia. Tú ves al segundo ejército más potente del mundo contra una nación que no tiene la capacidad ni el poderío que tiene Rusia, pues ¿a favor de quién te vas a poner? ¿A favor de quién te vas a poner? ¿De Ucrania? ¿Sí o no? Pero me gustó ayer un medio de Chile y ellos se pusieron imparciales. Y dijeron, no nos vamos a poner ni de un lado ni del otro lado, pero vamos a analizar la situación. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Saben que el presidente de Ucrania es judío? Es judío, sus padres son judíos. Curioso, sus padres judíos. ¿Qué le pasaba a Israel cuando vamos al libro de los Reyes? ¿Qué le ocurría a Israel? A ver, ¿quién se recuerda qué le pasaba a Israel? A ver, los estudiantes de la Biblia. Bueno, aquí yo sé que hay nuevos y yo comprendo que los que están recién llegaditos, pues es normal, pero los estudiantes que ya llevan tiempo, aquí les voy a tomar la lección de todos los estudios. Si no reprobabas este año. ¿Qué pasaba con los reyes de Israel? ¿Quién se levantaba a atacar a los reyes de Israel? Las otras tierras se levantaban a hacerles pleito. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor se levantó contra el rey Sedequías. Decía, ríndete, rey Sedequías. Dios me mandó a que te atacase porque ustedes se han alejado de Dios. Curioso que el presidente de Ucrania es judío y está siendo atacado por... ¿No será que Dios le está llamando al presidente a que se vuelva a Dios, a que se arrepienta? Si mi pueblo se humillare, dice Crónicas. Curioso. Todos estamos siempre a favor de los débiles, por supuesto. Si tú ves una injusticia, tú te vas a poner a favor de un débil. Pero escuchaba la siguiente historia, que esto ocurrió en Guatemala, de un hombre paralítico. Y este hombre paralítico, de repente, uno que estaba bien lo empezó a pegar. Y le empezó a dar de golpes al paralítico. ¿Tú a favor de quién te pones viendo esa escena? Del paralítico, ¿sí o no? Le dice que injusto, lo ve, mira, encima paralítico el otro le está pegando. Ahora van y le preguntan, ¿y por qué usted le pega? Dice, es que este hombre dice, este paralítico cada vez que pasa una mujer la manosea, la toca. Dice, yo ahora acabo de pasar con mi esposa y mis hijas y tocó a mi hija y le quiso enseñar sus partes íntimas. Ahora, ¿a favor de quién te pones? Ah, el otro tiene la razón, el grandote tiene la razón. Decían, ¿no será que tiene la razón Rusia? Ahora, yo digo, yo no estoy ni a favor ni uno ni a favor de otro. Yo no sé, yo no veo noticias, no veo muchas noticias. El día de hoy todos con Ucrania, yo también, orando por mis hermanos de Ucrania, que no les pase nada, el Señor les guarde, les proteja, a los huérfanos, a las viudas, cuántos rusos también están muriendo, ¿verdad? Nosotros estamos a favor Claro, de la paz. efectivamente, somos gente de paz. Ni de ninguno de los dos países. ¿Qué dice? Por la paz. ¿Qué dice el Señor? Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Porque asco se amontonará sobre su cabeza. Yo me acuerdo que estaba mal aparcado y vino un autobús. Y yo no me quería mover, yo estaba ahí, digo, yo no me muevo de aquí. Que se aguante, yo estoy aquí esperando un cliente. Y me pitaba y me pitaba y me pitaba.
Y en eso ya viene viene el cliente con la maleta y yo me bajo a abrirle el maletero y el del autobús, como vio que me bajé, se pensó que yo me bajaba por él para agarrármela con él. Y abro la esta y meto y se baja y era un hombre, era más grande que yo, sí era un poquito ancho. Y de repente una voz en mi corazón, pídele perdón. Porque dice, te va aquí te va a poner fino, dirían aquí en España. ¿Cómo dicen en Honduras? En Ecuador dicen, te va a sacar la madre. La madre que llevas dentro. ¿Ven? Ya me están distrayendo. ¿Qué les digo? Pídele perdón y el hombre estaba pero enfurecido y ya le digo, perdóname, yo también estoy trabajando como tú, lo siento. Mira, de lo que estaba subido, los humos. Dice, ok. Y se cogió y se metió para el bus. Bendice a tus enemigos. A veces hay conflicto porque nosotros queremos tener conflicto. ¿Es así? Efectivamente. ¿Qué hizo? ¿Saben qué dice la Biblia? En situación de guerra, ¿qué ocurrió? Llegó el ejército de Siria donde Israel. Y para esto había un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, Eliseo, que va a pedir la doble porción del espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo que cargaba Elías. Dice la Biblia que llegó el ejército de Siria a Israel y llegaron justo donde estaba Eliseo, y Eliseo oró y dijo, Señor, sígalos. Y el Señor los cegó. Tremendo Eliseo. Tú estudias a Eliseo y dices, uff, qué bárbaro este hombre. Porque imagínense el día de hoy, Señor, sígales. Y ahora me los llevo a otro lugar. Ábrele los ojos, y así pasó. Se los llevó. Señor, ábrele los ojos. Se los llevó delante de la presencia del rey de Israel, al ejército de Siria. Y ahí los tenía para matarlos. Ellos podían haberlos matado. Y el rey dice, mi señor Eliseo, ¿qué hacemos? Aquí los matamos, nos cargamos a estos tipos que vinieron aquí a hacernos la guerra, y el Señor les puso la trampa. Mira, les puso la trampa y nos los puso en bandeja. ¿Para qué? Y dijo Eliseo, no hagas eso. Hazles banquete. Sírveles una mesa. Dales de comer. ¿Saben qué dice la Biblia? Nunca más, durante el periodo de ese rey, ellos tuvieron guerra con Siria. Por eso dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque así vas a hacer que su cara le arda de vergüenza. Al que te pida, dale. Al que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses. Cuando aplicamos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que funciona. Bendice a tus enemigos. No te vengues tú. Deja que Dios se vengue y tú te vas a dar cuenta que Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Yo voy a dar el pago y Dios da el pago. A ver, ¿por qué nos conviene que Él dé el pago? Porque Él da el justo pago. A veces nosotros nos pasamos con el pago. Nos vengamos más. Nos pasamos en la venganza. Como decían unas monjas, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Unas monjas o el chavo era? El chavo. No era el chavo. Era Don Barriga, la escogí. Era Don Barriga. Era Don Barriga. Bueno, volvamos después de esta interrupción, sigamos en el tema, por favor. Ok. Religiosidad. Decisiones. El que se apresura con los pies peca, dice la Biblia. Decisiones importantes, claro. El no poner nuestra confianza en el dinero y ser generosos. Cuarto, amor por los enemigos. Quinto, el juzgar. El juzgar. Dice, no juzguen si no quieren ser juzgados.
Y es una de las cosas que va a decir el Señor. El primeramente juzgarme yo mismo. El ver para dentro de mí y decir, bueno, ok. Y decir, ¿cómo les digo? Mirar a una persona y verle los fallos es fácil. Es fácil que ustedes juzguen a su pastor. Y a veces se equivoca, a veces... ¿Saben que hay gente que no les gusta que en la prédica se ría? Dice, pero ¿por qué hace esos chistes, esas bromas? Hay gente que no le gusta, en serio. Dice, pero ¿por qué se porta así el pastor de malcriado? No le gusta a la gente, es así. El primeramente revisarme yo, decir, bueno, Señor, sí es verdad, yo tengo a mi hermano aquí, puedo verle la cantidad de fallos, porque ustedes pueden ver un montón de fallos en mí. Las veces que tartamudeo, no pronuncio bien, a veces vengo con la corbata así, estoy predicando con la corbata así, el pastor dice, vino hoy con la corbata torcida, con el botón abierto, yo qué sé, ¿verdad? Dice, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Quita la viga, dice. Quita la viga que tienes en tus ojos para que le puedas quitar la paja al ojo de tu hermano. Entonces vamos estableciendo fundamento sólido para que nuestra vida sea edificada y que cuando venga el problema y la dificultad, mantenernos en la roca, que es Jesucristo. Entonces yo me voy a revisar a mí primeramente y voy a ver mis fallos. Y luego una vez que yo reconozco mis fallos, el Señor me guiará para que yo pueda quitarle la paja al ojo de mi hermano. Pero nos dará esa sabiduría para saber hacerlo. Sexto, el perdón. Importante, ¿ok? El perdón. Yo no sé si a alguien aquí le han ofendido, le han hecho daño. Yo no sé lo que tú pasaste y viviste. Y yo comprendo que puede haber situaciones difíciles desde la niñez, a veces situaciones que la gente vive o hemos vivido, que son... Yo tengo una escena de cuando era 2 años, un momento difícil. 2 años, yo me acuerdo, estaba llorando. O sea, yo no sé lo que tú pudiste haber pasado. Situaciones muy difíciles. Pero dice la Biblia, perdona. Dice, perdone. Dice, y van a ser ustedes perdonados. Porque Dios nos perdonó. Y si Él nos perdona a nosotros, Él también quiere que nosotros perdonemos. Es una de las cosas importantes en el desarrollar, o mejor dicho, en este caminar con el Señor. Porque una de las cosas que hemos venido hablando es del corazón últimamente, ¿verdad? Es del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y el perdón, la falta de perdón, eso también va a hacer que la palabra no fructifique. El perdonar. Yo no sé quién te ha hecho daño, pero dile al Señor que te ayude a perdonar. ¿Ok? Es una de las bases también que nos va a ayudar a desarrollarnos, a crecer, a dar fruto. Y séptimo, y con este voy a finalizar. El dar fruto. El fruto. Dice la Biblia lo siguiente: no es un buen árbol el que da malos frutos. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Súbemelo ahí, lo tenemos aquí en el versículo 43 para leerlo. Mira, ¿qué dice ahí? A ver, versículo 46 más arriba, más abajo, más arriba, más abajo, sí, 46, sí. Ahí, en ese mismo. Vale, versículo 43. Ahí está. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, nuevamente habla del corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el fruto que yo voy dando es importante, ¿ok? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? El fruto solamente se va a dar por medio del Señor y de su Santo Espíritu. Ya no va a ser por mi fruto, sino será por su palabra, por mi relación con Él, por estar en su presencia como estamos el día de hoy. Es que nosotros empezamos a dar buen fruto, buenos frutos. Gálatas capítulo 5 tenemos los frutos también, ¿ok? No lo pongas. Es de Lucas 6:43, ¿no? Dice la Biblia, sí. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Cómo estamos nosotros hablando? Porque dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando, diciendo o declarando? Sobre todo sobre nuestros prójimos, los que están más cerca de nosotros. ¿Qué les estamos diciendo? ¿Verdad? Porque eso marca mucho, sobre todo cuando se es niño, se marca muchísimo. El bendecir a las personas que tú tienes a tu alrededor. Por eso yo bendigo a Panalemel, declaro a Panalemel próspera, libre, bendecida. Los que no tienen papeles con casas. Yo bendigo con la salvación de Dios, con nuevos nacimientos, una Panalemel santa. Bendigo a Panalemel. Amén. Aunque vea todo lo contrario, yo la bendigo. Amén. ¿A que sí? Yo llamo lo que no es como si ya fuese. Y así va a ser y así va a ocurrir, porque es una palabra que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tarde o temprano se cumple. Entonces yo también voy a bendecir. Dice la Biblia, Proverbios 18, dice que la vida está en la lengua, lo que tú hablas. Por eso, habla bien, háblate tú primeramente bien a ti. Háblate bien. Y dice, Señor, yo soy tu hijo. Tu hija, claro, es todo que no te lleve al orgullo, ¿verdad? Porque esto puede hacer que se te hinche a ti el orgullo. No, Señor, yo soy tu hijo, tu hija. Señor, tú has dicho, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tú has dicho, esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente. Qué curioso que el Señor se acerca donde Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y si vemos, Gedeón estaba escondido en un lugar, estaba así Gedeón, y se le presenta al Señor, dice, varón esforzado y valiente, y Gedeón se levantó y, ¿a quién le estás hablando? ¿Me estás hablando a mí? Gedeón en ese momento tenía miedo, no estaba ni siendo esforzado, ni era muy valiente Gedeón, pero así es Dios. Luego, ¿qué pasó con Gedeón? Trajo libertad al pueblo de Israel. Bendícete tú, háblate bien tú, proclama su palabra, sus promesas. Señor, tú has dicho que todo lo que mis manos toquen será prosperado. Señor, tú has dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, tú lo has dicho y yo lo tomo por fe y lo creo para mi vida. Y así va, y así va a ser. Ok, vamos ahora a tomar la Santa Cena. Ok. Y vamos a cerrar recordando. Vamos a cerrar recordando estos puntos importantes. ¿Qué estoy hablando? Lo último. Vamos a hablar bendición, vamos a hablar bien. Por eso yo bendigo la vida de Manuela, de Andrea, que pronto Manuela tendrá un buen trabajo, que a Andrea le va a ir bien en el colegio, que el Señor le va a dar favor y gracia con sus compañeros, con sus profesores, y que cuando llegue allí la gente, el Señor le va a dar gracia para que no la discriminen, sino que la acojan, porque cuando vives lejos de Dios, a veces en la adolescencia, ustedes no saben lo malo que son los adolescentes. Por eso necesitamos a Dios, necesitamos al Señor, para que Él nos dé gracia en todo lugar donde nosotros lleguemos y estemos, y el Señor lo hace, porque el Señor marca la diferencia con sus hijos. Habla bien entonces, vamos a bendecir. Y para bendecir tenemos que llenarnos de su palabra. Vamos a ir todos los días a su palabra. Medita en este libro de día y de noche para que todo te vaya bien. Todos los días un poquito. ¿Qué me cuesta un poquito de Biblia? Yo creo que no me cuesta nada. Y tú vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar, va a empezar a aumentar tu fe,
tenías problemas, dificultades, y vas a decir, no, Dios, tú me vas a ayudar con todos los problemas que tengo, con todo lo que tengo, Señor, tú algo vas a hacer, no sé qué vas a hacer, pero algo vas a hacer. Y a veces estarás confiado en el Señor, y a veces tendrás dudas y si tendrás miedo y dirás, ay, Dios mío, ¿será que me vas a ayudar o no? A todos nos pasa, como a mí también me pasa el día de hoy. Señor, ¿será? Ahora vamos a final de mes, Señor, ¿qué va a pasar a final de mes? No sé, Señor, el Señor nos va a ayudar, yo lo confío, lo creo. Y como dice la Biblia, por fe es que a Dios se agrada. El fruto, ¿ok? Este último punto es el fruto. El perdón, el ser generosos, el no poner mi esperanza en las riquezas, el no caer en la religión y en las decisiones importantes, en todas las decisiones, ¿ok? Tanto las que no son importantes como las que sí son importantes, preguntarle a Él y vamos a establecer un buen fundamento. Y Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta tarde, Señor, que tú nos has permitido estar aquí, querido Padre. Yo bendigo, Señor, tu iglesia, bendigo, querido Padre, la vida de cada linda persona que se encuentra aquí, Señor. Los pongo de tu presencia, Señor, tú ves su necesidad, tú ves sus problemas, pero Padre, nosotros confiamos, Señor, en que tú, Señor Jesús, nos vas a ayudar con todas las cosas. Yo, Señor, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y, Señor, que tú en esta semana, Padre, guarde su salida, guarde su entrada, haga resplandecer tu rostro sobre tu iglesia Panal de Miel, Señor, para que sea salva de todas sus angustias, temores, Señor Jesús, dificultades. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y ahora vamos a tomar la Santa Cena, así que